La palabra de Dios dice que Jehová prueba al justo y que lo hace con un propósito bueno. Aunque para nosotros las pruebas, las dificultades parezcan malas, Dios está obrando cosas maravillosas en nuestra vida, las cuales solamente podemos ver cuando resistimos la prueba confiando en Él y seguros de que Él está obrando algo sobrenatural en nuestra vida. Siempre al final de cada prueba es cuando nos damos cuenta por qué Dios permitió eso en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene temporadas en las cuales Él permite situaciones adversas en nosotros, la mayoría de los problemas y las dificultades que llegan a nuestra vida es porque nosotros no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que Él no aflige porque sí. Él no nos aflige para destruirnos, sino para construirnos, como un alfarero perfecto que sabe cuál es la forma que nosotros necesitamos para ser sus vasos de honra en esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios tiene muchas promesas para esos momentos de apuros, de tribulación, de tristeza, de dolor, de depresión. Pero la gran mayoría opta por desesperarse y por mantenerse angustiado. Pero si usted se encuentra en este momento en aprietos, en una escasez grande, endeudado, afligido, con estrechez, con muchos conflictos, déjeme recordarle que la palabra de Dios tiene la solución para esos momentos que usted está atravesando. Cuando el salmista declaraba en el Salmo 46 que Dios es, no dice que era su, dice que es nuestro. Si usted es un hijo, una hija de Dios, y si usted le cree a Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Observe bien para que sepa qué hacer si usted se encuentra en apuros. La raíz de la palabra tribulaciones es apuro. Una persona apurada, una persona que tiene que resolver rápidamente lo que está pasando para no destruirse o para no desesperarse. Entonces, el salmista está diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de nuestros apuros. Y si nosotros estudiamos la palabra, vemos que los grandes hombres y mujeres de Dios se vieron en aprietos muchas veces. Saúl fue uno que no supo manejar el apuro, no supo manejar el momento difícil. Y por desesperarse y por escuchar al pueblo, pues perdió su reino, ya que cometió el pecado de hacer lo que no debía hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en apuro, lo que no debemos hacer. Sin embargo, segunda de Corintios en su capítulo 4 y sus versos 7 y 8 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Jesucristo. ¿Quién es el vaso de barro? Tú y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Muchos de los que me escuchan en este momento se identifican claramente con esta palabra atribulados. Hay muchas personas en el mundo a esta hora que están en esta condición. Dice, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados.
El apuro, la tribulación, nos lleva a desesperarnos. Y es la decisión que han tomado muchos y la que quizás tú estás pensando tomar en este momento, o si ya estás desesperado, escucha esta palabra y mira lo que te dice el Señor para que salgas de ese aprieto, de esa situación difícil que estás atravesando. Número uno, el verso 7 dice que tenemos un tesoro dentro de nosotros y ese tesoro es Jesucristo. Por eso, aunque estemos en apuros, no estamos solos. Jesús también se vio en apuros y Él entiende lo que tú sientes cuando la casa se está cayendo, cuando los hijos están perdidos, cuando no hay para pagar la deuda o no hay para el sustento diario. Y vemos a Dios en su palabra obrar en esos momentos de apuros. Lo vemos cuando Elías estaba deprimido y cuando se le secó el arroyo de Querit. ¿Qué hizo el Señor? Elías estaba en apuros. No había agua ni comida, ni había quien se la diera. Era un momento muy, muy difícil, muy apretado. Sin embargo, Dios envió cuervos para que le diesen pan y agua mientras él estaba allí en ese momento de apuro. Vemos también que Job en su momento difícil, aquella mujer que era su esposa, en vez de alentarlo, le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínese usted en un momento como ese. Jesús está predicando y una multitud de más de 5,000 personas están ahí y solamente tiene 5 panes y 2 peces. Un momento bien apurado. Esta era una situación también para desesperarse. ¿Cómo le voy a dar de comer a esta gente? Sin embargo, Jesús partió los panes y los peces y lo repartió. Y Dios, que es todopoderoso, lo multiplicó. Y vemos también a la reina Esther, estaba en un apuro porque no podía entrar a ver al rey, porque si entraba podía morir, pero su pueblo estaba condenado a morir, a extinguirse. Sin embargo, en ese momento de aprieto, ella no se desespera, sino que usa su fe en el Dios tuyo y mío y entra y logra salvar a su pueblo de una destrucción completa. Y lo mismo que sirvió para estos hombres y mujeres, sirve para nosotros hoy. ¿Cuál es el problema? Que el salmista dice que nuestro pronto auxilio en el apuro es Cristo. Entonces muchas veces en el apuro nos desesperamos y la desesperación, como dicen por ahí, es parte del fracaso. La desesperación tiende a nublar nuestra mente, nuestra vista y hacernos no ver la solución real para nuestros problemas. Y esa solución se llama Cristo. O sea, el tesoro está dentro de nosotros, pero nosotros decidimos buscar en otras personas y en otras cosas la solución que está tan cerca, pero tan cerca de cada uno de nosotros. También en un momento dado, en Mateo capítulo 17, los versos 24 al 27, dice la palabra que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sí,
un hecho sobrenatural, de los tantos que están registrados en la palabra de Dios y de los tantos que están registrados en la historia de nuestra vida. Porque si Dios te sacó de apuros en tiempos pasados, Dios no ha cambiado. Si acudiste a Él con tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, tu lucha, la presión, el estrés y la tensión que tenías, y Él te solucionó, Él te ayudó, Él lo puede hacer hoy de nuevo. Él te ama como tú no puedes imaginarlo. Pedro debió haber dicho, ¿cómo? Dinero de impuestos en la boca de un pez. Él diría, bueno, eso tengo que verlo. Yo he sido pescador toda mi vida, he visto muchas cosas dentro de los peces, gusanos, algas marinas, pero yo nunca he visto una moneda. Sin embargo, Pedro obedeció, porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. La fe no tiene nada que ver con la lógica. Si Dios te dice, ve al mar y pesca un pez y vas a encontrar ahí el dinero que necesitas, tú no tienes que cuestionar. Tú no tienes que analizar lo que Dios te dice, tú tienes que obedecer. Pedro obedeció y así mismo sucedió porque Dios sabe que en ciertos momentos de nuestra vida solamente un milagro servirá y podrá hacer lo imposible posible. También vemos en el Salmo 31 el salmista David está hablando y los versos primero del 7 al 9 dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. David estaba en apuros, en fuertes apuros y en gran tribulación. Sin embargo, él declara, Señor, me voy a gozar en ti, me voy a alegrar en tu misericordia, porque yo sé que tú miras mi aflicción y que tú conoces mi alma en las angustias. Lo mismo te dice el Señor en este día. Yo conozco tu aflicción, yo conozco tu necesidad, yo veo tus angustias. Y luego él continúa diciendo en el mismo Salmo 31, versos 19 y 20, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. La bondad de Dios, el poder de Dios se extiende, se manifiesta en aquellos que no desesperan, sino que esperan en Él. Delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y David está hablando, no algo que le contaron a él. No, no, no. David está hablando por su propia experiencia. Los salmos de David son la biografía de su vida y debiéramos prestar atención y debiéramos imitar el ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios. Sí, un hombre que, como todos nosotros, fue humano y le falló a Dios. Un hombre que estuvo en aprietos muchas, pero muchas veces, probablemente más que tú y que yo, sí, estoy segura de eso, más que tú y que yo, un hombre perseguido, un hombre traicionado, un hombre humillado, un hombre que sufrió grandes dolores. Sin embargo, en medio de sus aprietos, él hablaba con Dios y cantaba cánticos delante de Dios. Y aunque expresaba su dolor, que era terrible, porque él dice, oiga lo que dice, estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, me están persiguiendo, están hablando mal de mí, me están juzgando. Sin embargo, él expresa, pero tú eres bueno.
Él dice, me voy a gozar, me voy a alegrar en tu misericordia, porque este hombre sí sabía que el único y pronto auxilio en las tribulaciones era Dios y solo Dios. Y que aunque estemos en angustia y en apuro, no debemos desesperarnos, porque Dios siempre tendrá una solución, Dios siempre tendrá una salida para cada uno de nosotros. Y Él continúa diciendo en los versos 21 y 24 del mismo Salmo 31, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Mire la condición, identifíquese ahí con el salmista, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles. Esta es la condición. Dios es fiel, pero tú tienes que también ser fiel a Él, creyéndole, sirviéndole, teniéndolo a Él en el primer lugar de tu vida, haciendo de Él tu pronto auxilio en medio de tus apuros, no desesperándote en el apuro, sino corriendo a su presencia, donde siempre hay ayuda, donde siempre hay solución, donde siempre hay una palabra, donde siempre hay consuelo y donde siempre estaremos protegidos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Cuando estamos en aprietos, cuando no sabemos a dónde ir, cuando el enemigo está pisando nuestros talones, debemos clamar a Dios y hacer lo que Él dice que debemos hacer. La desesperación no te llevará ni a la oración ni a la alabanza a Dios. El apóstol Pablo también se vio en situaciones muy extremas. Sin embargo, él confió en Dios, como lo hizo David, como lo hizo Job, como lo hicieron estos hombres y mujeres de la palabra. Y ellos vieron a Dios llegar. El profeta Habacuc decía, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto de la oliva y las vacas sean quitadas, con todo, con esa escasez extrema, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el único que puede salvarnos, el Dios que mandó a sacar un pez con una moneda dentro de su boca para pagar los impuestos, el Dios que alimentó con 5 panes y 2 peces a miles de personas, el Dios que a una viuda que tenía una deuda y ya no tenía escapatoria, mandó a que buscara vasijas vacías y comenzó a derramar aceite en esas vasijas el Señor. Y aquella mujer pudo pagar a sus acreedores. Y todos estos momentos de apuros, de angustias, de tribulación, están ahí en la Biblia para que usted y yo aprendamos y entendamos que el Dios de ellos, de esas personas que te he mencionado, de esos momentos difíciles que se vivieron, es el mismo Dios nuestro. ¿Qué nos falta quizá? Para no llegar a la desesperación, hacer de Dios nuestro tesoro, nuestro socorro, nuestro proveedor. Y Dios es todo eso. Tú solamente tienes que creerlo. Por eso la palabra dice que estamos en aprietos, pero no desesperados. Los hijos de Dios no debemos desesperarnos. Ofendemos a Dios si nos desesperamos. Solamente debemos estar desesperados por estar en su presencia, por buscarlo a Él y por amarlo a Él. Y Él dice en su palabra, en Romanos capítulo 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, mira, ni el hambre, ni la deuda, ni la enfermedad, nada puede ni debe separarte del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús. Dios te ama y te dice hoy, estás en aprietos, no huyas, no corras, no te desesperes, no desmayes. Yo soy el Dios que llega a tiempo y que hace lo imposible posible. Yo estoy a punto de hacer un milagro en tu vida. Si en vez de desesperar, tú corres a mí para que yo te levante, para que yo te sustente, para que yo te sane y para que yo te dé vida y vida en abundancia. Solamente Dios puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Así que cuando estés en apuros, no corras a los hombres, no corras a los recursos humanos, no vayas de un lugar a otro, no corre al Señor. La palabra de Dios dice que Él es torre fuerte y que el que corre a Él será levantado y que Él es fortaleza en el día de la angustia. Y Él sabe muy bien quiénes son los que confían en Él. Y los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.